Bueno, es muy importante tener presente el artículo 29 de la Constitución Política de Costa Rica, que precisamente garantiza la libertad de expresión, ¿verdad? Ese artículo dice, todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito y publicarlos sin previa censura. Inevitable recordar el famoso discurso del doctor Castro Maldís en el siglo XIX, ¿verdad? Cuando él señala en un discurso donde le están pidiendo que censure varios periódicos que no le son favorables y lo critican por su gestión de gobierno, y él dice, la civilización del siglo, cito textual, ha definido la libertad política y religiosa elevando la dogma de paz y de ventura. Como tal la conozco y sabré acatarla. Y esa libertad de expresión está estrechamente ligada, por supuesto, con la libertad de prensa también. Es decir, la libertad de información, el derecho de libre expresión y la libertad de prensa son principios, aparte de normas que están en nuestra Constitución y también en los instrumentos internacionales de derechos humanos, como por ejemplo el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Imposible pensar, ¿verdad?, que si no hay libertad de información, libertad de expresión y libertad de prensa, principios y derechos estrechamente vinculados entre sí, se pueda pensar en una democracia plena. Y siendo Costa Rica una democracia plena, no es posible, ¿verdad?, que esta se continúe sin esa libertad de expresión, sin esa libertad de información, sin esa libertad de prensa. El grupo de Reporteros Sin Fronteras señala que Costa Rica ocupa hoy el quinto lugar, solo superado por 4 países escandinavos, Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca, en materia de libertad de prensa, estrechamente relacionada con la libertad de expresión, de manera tal que pienso que esos son los principios que debemos permanentemente vigilar en nuestra actuación, tanto como sujetos de derecho privado, como ciudadanos, pero también, más aún, como autoridades públicas, en el sentido que lo recordaba el doctor Castro Maldís. Y los límites a esa libertad de expresión pues están también regulados, ¿verdad? Tanto en nuestras normas nacionales como las normas internacionales que hemos adoptado como parte de nuestro ordenamiento jurídico, de manera tal que solo podrían tener lugar restricciones a la libertad de expresión, en este caso expresadas por medio de los medios de comunicación, en condiciones muy especiales, lo que se llama los 3 principios bajo los cuales, digamos, se podría actuar, que son el principio de legalidad, el principio de legitimidad y el principio de necesidad y proporcionalidad. Y eso básicamente el Tribunal Supremo de Elecciones lo ha trabajado mucho en distintas resoluciones, ¿verdad? En donde básicamente en lo que se refiere en este caso a comunicaciones de los partidos políticos o de personas simpatizantes o militantes de un partido, solamente podría intervenirse o restringirse esa libertad de expresión vía libertad de prensa en casos en donde haya una apología, digamos, del odio, una apología por razones, es decir, como ejemplos, ¿verdad? Casos muy restrictivos en los cuales se podría intervenir apología, digamos, del odio racial o de género, político, etc. Pero creo que lo más importante es resaltar siempre que sin libertad de expresión, sin libertad de prensa, sin libertad de comunicación, no podríamos hablar de una democracia plena, que también pues, nos incluyen los índices internacionales en ese grupo.